podcast original de Grupo Linke. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre. Vamos a hablar con el que sabe, que es Alejandro Pegoraro, que ya está en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Bueno, hablemos de la inflación. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Una desaceleración? Sí, bastante importante, y acá entra un poco en juego lo que hablábamos, lo que vos recién mencionabas, ¿no? El tema del cepo. En marzo fue 3,7, en abril fue 2,8. Ahora, ¿por qué empezamos, o mejor dicho, a qué se debe esta aceleración? Ahí tenemos que empezar a mirar los componentes o la forma de categorizar los precios dentro del índice. ¿Qué habíamos visto en marzo? Que dentro de las tres categorías que conforman el IPC, que se puede llamar precios estacionales, precios núcleo y precios regulados, cada uno con sus características, los precios estacionales, que básicamente están afectados justamente por la estacionalidad propia de un momento del año, habían aumentado muy fuerte. ¿Por qué? Porque arrancaron las clases, porque empieza a haber cambio de temporada, porque había un residual de temporada turística, digamos, que quedó arrastrando un poquito los últimos meses de lo que es febrero-marzo, que cierra la temporada, y eso provocó un alza muy fuerte en marzo, sumado a otras cuestiones, como por ejemplo las verduras, que crecieron casi 15 puntos en marzo, producto de factores climáticos. Y después el resto de los componentes, que son los precios regulados y los precios núcleos, que básicamente son los precios libres, ¿no?, para llamarlo así, tuvieron un comportamiento bastante normal. En abril, los precios libres, los precios núcleo y los precios regulados, que son los que tienen regulación estatal, se movieron igual que en marzo. No hubo cambio, igual. Lo que cambió fueron los estacionales. En lugar de crecer casi 6 puntos como crecieron en marzo, crecieron 1,8 nada más. Entonces eso provocó que el índice general vaya para abajo. Entonces, en resumen, digamos, ¿qué podemos sacar de esto? Dos cosas. El número de marzo no es la realidad en términos de inflación, ¿no? Que había sido muy alto porque estuvo muy afectado por unos componentes específicos de un momento del año. Condicionado por eso. Entonces, la tendencia a la desaceleración inflacionaria, pese a ese saltito de marzo, sigue estando vigente, cosa que es un dato positivo. En segundo lugar, lo que demostró fue que la salida del cepo y la salida, o mejor dicho, la suba del tipo de cambio oficial que se dio por salida del cepo, no provocó un rebote de los precios. Recordemos, ¿no? Cuando sale el cepo, el tipo de cambio oficial crece en promedio 8% durante ese periodo de abril, pero lo que pasó de positivo es que subió un poquitito el tipo de cambio oficial, porque se dio el cepo, pero los tipos de cambios paralelos, el dólar MEP, el dólar CCL y otros dólares paralelos, en lugar de crecer igual al mismo ritmo, bajaron. Es como que encontraron un punto de unión. Uno subió, el resto bajó. Eso de alguna manera compensa el impacto en precios. Entonces, a diferencia de otros momentos que hubo una pequeña devaluación o brusca, dependiendo del caso, pero que siempre una devaluación trajo su correlato después, digamos, en un ajuste en precios, esta vez no ocurrió. Y es la buena noticia, la buena señal para el gobierno de que justamente toda corrección de precios que eventualmente podía haber sucedido por la salida del cepo no sucedió, y estamos en una situación igual a la que estábamos quizás en enero o febrero en términos de estabilidad. Esto lo que te permite de alguna manera es ser optimista o volver a ser optimista de cara al mediano plazo, de empezar a pensar un último trimestre del año posiblemente, una vez que terminen de acomodarse algunas cositas que surgen de la salida del cepo y de la modificación del esquema cambiario, y empezar a ver ya sobre el final de año una inflación que quizás comience con 1, que es el objetivo del gobierno, es el objetivo que lo tenía para esta etapa del año, que se vio medio postergada justamente por la modificación del esquema cambiario y que ahora vuelve a replotarse, pero un poquito más adelante. Entonces, o sea, ¿vos coincidís con el presidente que dice que la inflación del año que viene va a ser prácticamente en cero? Difícil prácticamente en cero, pero sí considerablemente menor a la que venimos acostumbrados en los últimos años. La tendencia te lleva a eso, la proyección te lleva a eso, y lo que uno puede rescatar es que están quedando cada vez menos desajustes que pueden provocar un rebote en precios. Se fue corrigiendo de a poquitito algunas cosas, a costa de otras, ¿no? Obviamente, pero hay cada vez menos. Cuando uno habla, ¿viste? Bueno, pero esperemos porque en 2 meses quizá puede pasar esto. Bueno, esos pequeños desajustes se fueron corrigiendo paulatinamente. No todos, quedan algunos, pero uno puede pensar en ser optimista, digamos, y pensar de que el sendero de desinflación pueda profundizarse en este año. Y el año que viene quizás estabilizarte en torno al 1, por ejemplo, mensual. Más que eso es muy difícil porque estamos hablando de economías, o sea, que de valores de inflación como tienen economías que no tienen inflación hace 20 años. Entonces todavía falta mucho para eso. Pero hay un sendero que pareciera ser
que se va consolidando poco a poco en el Pero, tiempo. a ver, uno ve esto y capaz que el tipo que está del otro lado dice, che, pero a mí los servicios me están aumentando significativamente, digamos. O sea, no sé cómo lo están midiendo, qué es lo que se está midiendo. ¿Qué vemos ahí? Bueno, es muy buena esa aclaración porque un poco es el eje de discusión de inflación de los últimos 6 meses mínimo. ¿Qué pasa? Por un lado tenés un tema metodológico. ¿A qué me refiero con esto? Cada división, cada categoría, digamos, que se mide dentro del IPC, alimentos, luz, ropa, etcétera, cada uno tiene una ponderación, ¿no? Cada uno tiene un peso específico. No es un promedio simple el IPC que conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Alimentos tiene un peso más fuerte, es decir, que cuando más crece alimento, más crece el IPC general. Después hay otros rubros que tienen ponderaciones bajas, que surgen de una metodología índice, digamos que eso vamos para otro capítulo, para explotarnos mejor. Pero lo que pasa es que en ese esquema, lo que es servicios públicos particularmente y otros más, están muy subestimados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la categoría que te mide alquiler de la vivienda y tarifa de agua, luz y gas, solamente representa el 8% del índice. Que esto equivale a decir que únicamente representa el 8% de los ingresos de un hogar. Surge de ahí. Ese dato es del 2004. Claro, actualizado Imagínense, es mucho más. Es ¿Lo mucho actualiza más. por qué? Primero porque la cantidad de propietarios que no pagan alquiler es mucho más grande, entonces también te sube por el lado del inquilino. Segundo porque los subsidios obviamente en el último tiempo se fueron retirando y las tarifas de luz fueron encareciéndose, entonces también te va haciendo más presión. Entonces hoy estamos midiendo vivienda y servicios públicos en base a una ponderación que es de hace 20 años. Entonces ahí hay un problema de subrepresentación, se le dice. Es decir, se subestima el peso de esos impactos. Entonces, vos decís, ayer me dio 2,8, perfecto. Pero si vos haces tu cálculo manual en tu casa, decís, mirá, en verdad a mí me dio, en mi hogar me dio 20, ponele, ¿no? 20%. ¿Por qué? Porque la luz me aumentó esto, el agua, los alimentos. Entonces, para eso, lo que primero hay que entender, primero, es que el índice de precios es un índice ponderado, es decir, que no todo pesa igual, pese a que en pesos puede ser parecido, pero en pesos, digo, en plata puede ser parecido, pero no pesa igual en el cálculo. Y en segundo lugar, que es una medición que toma el sistema general de precios. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sabes cuál fue la categoría que más aumentó en abril en la región y en el país? Y para mí los servicios. No, restaurantes y hoteles. Creció como 5 puntos acá en la región. Ahora, vos, en tu economía del hogar mensual, ¿pesa mucho salir a comer afuera o pasar una noche en hotel? No lo haces. No, porque no voy. Entonces, fíjate cómo se van compensando mutuamente algunas cuestiones. Entonces, lo que más subió en abril no te impacta lo otro, y por eso también te resulta raro. Y así puede ser lo mismo al revés, en otro caso inverso. Entonces, bajo esta presunción que te digo, y entendiendo que es un sistema que mide el sistema de precios y no una canasta de consumo, que es otra cosa, entonces puede pasar que uno no se sienta representado con eso. Mi canasta de consumo también es distinta que la tuya, que la de ella. Claro, porque va a depender de las particularidades. Exacto. Digamos. Entonces, esto genera esa confusión que a veces se confunde inflación con costo de vida, que van de la mano, pero no son lo mismo. Y en esto hay algo para aclarar, que es importante, que hace mucho tiempo se le viene exigiendo al INDEC cambiar este problema metodológico, actualizar los ponderadores, porque hoy te hablé de servicios públicos y vivienda, pero por ejemplo Internet, en el 2004 no había hogares con banda ancha ni fibra óptica, apenas había la dial-up en algún caso, digamos. Pero hoy tenés Internet como servicio esencial y está muy subestimado también el costo de Internet. Entonces, bueno, se está exigiendo que actualice eso. La última actualización que tiene el INDEC como para la última encuesta de gasto de los hogares que tiene para actualizar es de 2018. Y de hecho, bueno, Marco Lavagna, hace muy poquito tiempo, el titular del INDEC, dijo que ya hicieron pruebas de la nueva medición y como que estaría todo dado para que dentro de poco empiece a publicarse inflación con la actualización de esos ponderadores. ¿Pero se cuenta con el aval del gobierno para hacerlo? Cuenta con el aval, y acá hay un tema, y lo digo muy rápidamente, nada más porque es importante. Lo que se le decía al gobierno era, vos no querés actualizar porque te va a dar más alto el número. El gobierno, ¿qué es lo que estaba preparando? El discurso es, no importa el número, importa la tendencia. Entonces, actualizás la inflación de diciembre del 23, también va a ser actualizada en función de una nueva... Y haces el cálculo. Entonces, en la tendencia que muestra Milei desde que asumió hoy, una inflación a la baja, entonces también la tendencia es la misma, lo que cambia es el número. En lugar de tener 25 puntos en diciembre del 23, te va a dar 28, y en lugar de tener 2 puntos en noviembre de este año, te va a dar 3, digamos. Pero lo que no cambia es el sendero de desinflación, pero sí va a ser más representativo
para la economía de un hogar seguramente un número distinto porque va a tener una nueva base de... ¿Y qué pasa con el poder adquisitivo de la gente? Yo sé que me vas a decir, depende de qué gente. Te lo dije, depende de quién, depende de cuándo y depende de dónde. ¿Por qué te digo esto? Justamente hace un par de días, el lunes, si no me equivoco, el INDEC actualizó el índice de salarios. Ese índice está distribuido en 3 patas. El salario del sector privado formal, los trabajadores blanqueados, en relación de dependencia, del sector público y de los informales. Después sobre eso te da un total, ¿no? El salario, si bien marzo fue malo en general, si uno toma un poco la serie histórica del último año, el salario del sector privado formal se viene recuperando. El numerito que te indica la evolución está mejorando, incluso está casi ahí en iguales niveles que el mes previo al cambio de gobierno, así era de noviembre del 23. Ahí dentro, el tema es que también hay muchas realidades. ¿Por qué? Porque tenés, dentro del sector privado formal tenés petroleros, energía, una parte de minería, finanzas, digamos, sectores que le ha ido muy bien este tiempo, con varias muy fuertes incluso y con salarios que son nominalmente altos. Y también tenés al empleado de comercio, al de la construcción y al de servicios varios, digamos, que no han tenido ese nivel de recuperación. Entonces hay mucha diversidad dentro de un grupo que crece, pero crece muy apoyado por un sector muy concreto. O sea, hay muchos trabajadores que todavía están con el salario retrasado. Y el sector público, que en verdad es el mayor de los problemas, porque en todo el país, a nivel nacional, provincial, municipal, dependiendo de los casos obviamente, pero en general el sector público, el salario está muy deteriorado, 15 puntos por debajo, para que tengan una idea, en términos de capacidad de compra, de hace... Pero, a ver, y la gente que todavía no vio recuperado su poder adquisitivo, ¿está medido, o sea, la cantidad de esa franja de gente? O sea, ¿son los más o son los menos? El sector privado formal tiene aproximadamente 6 millones de tipos en la Argentina. Si yo te calculo, bueno, a ver, ¿cuál creció mejor? Finanza, minería, energía, etcétera, y son más o menos el 35% de los trabajadores formales del país. El de la construcción, el comercio, la industria manufacturera, servicios sociales son el 40%. Podés hacer una forma, no lo tenemos actualizado, no tenemos medido en tiempo real, digamos, pero podés hacer una estimación. En términos muy generales te digo que sí, es menor la cantidad de trabajadores que están en ese segmento que se recupera y es mayor los que aún no están recuperando. El problema es que cuando vos juntás a todo esto, los promedios se te disparan. Te van a cambiar, claro. Porque, por ejemplo, alguien en finanzas tiene un salario promedio de 1,5 millones de pesos. Promedio. Y alguien en la construcción tiene un salario promedio de 900 pesos. Entonces, en los extremos tiende a pesar más el de arriba y te va tirando de arriba el resultado final. Pero si queremos plantearlo así en un escenario muy global, son mayoría los laburantes, porque incluso el sector público también entra en juego, que aún no ven recuperado su capacidad de compra, por lo menos respecto al mes previo al cambio de gobierno, que es un poco el punto que nosotros siempre medimos para ver cuándo finalmente recuperan todo lo que perdieron solamente con este gobierno, y después empezamos a ver qué tan lejos estás del pico. ¿Y cuándo crees vos que va a empezar a recuperarse el poder adquisitivo de esa gente que es la mayor, la que más ocupa esta franja, ¿no? Y ahí tenés que ir sector por sector, en el sentido de que, por ejemplo, el comercio está mostrando una muy buena recuperación en el último tiempo. Digo muy buena no por la contundencia, sino por la sostenibilidad. Si mes a mes va mejorando un poquitito. Entonces, el trabajador que está en el rubro de comercio, si uno lo quiere medir por nivel de actividad económica y consumo, que todo eso te generaría mejor salario, bueno, estarían dentro de todo, estaría viendo pronto una eventual recuperación. Ahora, el trabajador de la construcción, por ejemplo, no está viendo una luz al final del horizonte porque no tiene obra pública, sobre todo acá en la provincia. Entonces, si el gobierno nacional te dice, mira, no vamos a hacer obra, salvo 2 o 3 anuncios que hicieron, pero en general no se va a reactivar la obra pública. Si las provincias están diciendo, che, mira, estoy teniendo un problemita con los recursos, por cosas que hemos hablado acá en la radio incluso, entonces las primeras cosas que voy a posponer eventualmente va a ser obra pública, ahí tenés otro problema. Y el privado, si bien hay inversiones privadas que van creciendo en el último tiempo en construcción, siempre fueron un volumen muy chiquitito de lo que es la construcción como rubro. Entonces, eso está mucho más lejos todavía. Y, por ejemplo, los públicos, el gran problema es que vos tenés el sector público nacional que sabés que es muy difícil volver a niveles de años previos bajo el esquema paritario que maneja el gobierno nacional. Puede tener las provincias, que bueno, cada uno tiene su realidad obviamente. Se aspira que este año sí recuperen salario los estatales de todas las provincias en general, digo, porque han tenido un ajuste importante el año pasado, en términos consolidados, así que ahí podés de alguna manera recortar un poco la brecha. Pero, como te decía antes, dependiendo del sector que estemos analizando, va a estar más pronto o más lejos.
hay muchos sectores que están dentro de todo por un buen proceso. Te puedo decir, estimando muy rápidamente y muy livianamente, en un trimestre o 2 trimestres puede ser que recuperen capacidad de compra, y otros que están lamentablemente un poco más lejos y que ya van a requerir de que pasen otras cosas que no están contempladas como para poder impulsar el crecimiento, como esto que te digo de la construcción. De repente, bueno, pero ahí cuando vos hablas de la construcción, digo yo, si al tipo de clase media le va bien, empieza a construir, empieza a contratarlos como para hacer obras privadas. Claro, ¿no? Y eso es un gran efecto derrame. El problema es que si uno lo mide como sector, o sea, no por casos particulares que suceden, obviamente está muy bien, pero cuando uno lo mide por sector, el porcentaje de la influencia de la obra privada, del privado de nosotros, es muy chiquita en comparación a lo que mueve en términos de empleo y salario en la obra pública. Entonces sí, se pueden recuperar, y obviamente bienvenido que un laburante que uno esté trabajando en la construcción empiece a tener trabajo, empiece a mejorar, pero va a ser casos relativamente aislados y particulares, claro. Tal cual. Gracias, Ale. No, por favor, gracias. Fue una producción de Grupo Linke. Recordá que podés escucharnos en 95.7 y 102.7 en Resistencia. 102.7 Corrientes. A través de la web www.radionordeste.com.ar. En todas las redes, Nordeste Play OK. Gracias por escucharnos. Nordeste. La radio de tu vida.